días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 27 de agosto de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Espléndido debate de la senadora Paloma Valencia en la noche de ayer en el Parlamento colombiano. La manera como el gobierno de Santos se robó las elecciones parlamentarias y las elecciones para la presidencia de la República. Los grandes métodos de defraudación. Una gigantesca campaña publicitaria hecha con los recursos de todos los colombianos. La influencia de las FARC en distintos lugares del país. El cálculo de Paloma Valencia es que se perdieron para el Centro Democrático 400.000 votos, impuestos o impedidos por las FARC en esa campaña electoral. El costo de ser uribista, los atentados, las amenazas, los problemas que se vivieron en todo el país y los altos, desmesurados, sospechosos, abiertamente sospechosos que el santismo tuvo en los lugares en los que ganó. El caso de Barranquilla es un caso dramático, pero no es el único. Paloma Valencia puso las cosas en su sitio. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, demostró muchas cosas. La primera es que es un muy mediano orador. La segunda es que no tiene razón en lo que dice y maneja cifras que no contestan para nada las cifras expuestas por la oposición. Hablando de la publicidad, se inventó unos números cualquiera y ahí los tiró en la esperanza o en la seguridad de que la mayoría del Parlamento, lleno de mermelada, aceptaría gustoso cualquier cosa que le dijeran para demostrar que no hubo publicidad en la campaña del presidente Santos. Entonces, esa fue pues la defensa. Pero como no tenía otra y como se le venía encima un durísimo debate, utilizó el arma, la herramienta, la única que tienen desde la campaña electoral, el hacker. No hay más. El santismo depende del hacker. El hacker demuestra que el Centro Democrático es una guarida de bandidos. Contrató a un operario de unos computadores y el operario de los computadores está ahora al servicio de la Fiscalía General de la Nación para inventar cualquier cosa. Entre ellas, que pudo penetrar el sistema de computación del Comando Sur de los Estados Unidos, quien contestó iracundo, pero además con una sonora carcajada. Pensar que se pueda penetrar el sistema de computación del Comando Sur de los Estados Unidos es simplemente una idiotez. ¿Cómo es una idiotez? Todo el montaje del hacker, todo de arriba a abajo. Un hombre desesperado, enloquecido, al que le tienen recetados 20 o 30 años de prisión y le ofrecen libertad absoluta, mantenimiento en París con su mujer, un mundo dorado. Es capaz de decir cualquiera barbaridad, como sin duda la dirá. Santos y los militares en La Habana. La crítica es para los enemigos de la paz, que somos los que no estamos de acuerdo en que a nuestros militares se los humille, en que se los mande sin uniforme, en que se los mande a un sitio donde no pueden sonar las notas gloriosas del himno nacional de Colombia, que se los mande para una deliberación que está prohibida en la Constitución Política de Colombia, que se los mande al tristísimo papel que tuvo que desempeñar por orden superior y por falta de carácter, por ambas cosas combinadas, el señor general Flores. Esos somos entonces enemigos de la paz. En Colombia no se puede disentir del gobierno sin ser enemigo de la paz declarado por Santos o sin ser bandido declarado por
el fiscal Montealegre. Ya está claro el precio que cobra el hacker. Hay como quien no quiere la cosa, la noticia va pasando desapercibida. Los abogados del hacker ya dijeron de qué se trata. No pagará un día de cárcel. Ni uno, ninguno. Exención total de responsabilidad. Lo que no han contado es que lo mandan a París. Lo mismo que mandaron al Canadá a Pitirri, que sigue viviendo por cuenta nuestra. Mérito de Pitirri, haber denunciado a Mario Uribe Escobar. Eso es lo que pasa, y eso es lo que ha pasado, y eso es lo que pasará en Colombia. La utilización de los poderes extorsivos de la Fiscalía General de la Nación, convertidos en arma política contra la oposición y en favor del gobierno de la mermelada. A propósito, hay escándalo con las declaraciones de renta de la Contralor General de la República, una situación supremamente compleja porque no ha podido explicar 500 millones de pesos. ¿Y qué pasa con los miles de millones de pesos que no ha explicado el presidente Santos sobre su patrimonio? ¿Quieren que hablemos de patrimonio? Hablaremos de patrimonio. Y empezaremos por el patrimonio del presidente Juan Manuel Santos. Es que parece que se nos olvida ese detalle. Recuerden ustedes, más de 30.000 millones de pesos de activos líquidos en una sociedad que habían camuflado, que habían escondido y que el Centro Democrático logró localizar. Y ahí está, con las declaraciones ante la Cámara de Comercio, documentos oficiales, los saltos monumentales que tuvo el patrimonio del presidente Santos cuando hacía campaña, la primera campaña presidencial y cuando empezaba a ejercer la presidencia de la República. De manera que si vamos a hablar del patrimonio de Sandra Morelli, aprovechemos de una vez el mandado para hablar del patrimonio de Juan Manuel Santos. Van 236 niñas gravemente enfermas después de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Y sale el ministro de Salud, un ilustre economista, a decir que no hay problema, que él no sabe por qué haya padres de familia que se nieguen a que sus hijos reciban esta vacuna. 236 niñas desmayadas, con unos síndromes terribles, no saben eso de dónde viene, qué está pasando, y el ministro de Salud sale a recomendar la misma vacuna. Por Dios, señor ministro, que es que tiene pruebas científicas de que la vacuna es muy buena, y esas 236 criaturas, ¿qué, señor ministro? ¿Por qué no se da una pasadita por allá, por Carmen de Bolívar, por el sur de Bolívar? Y mira qué es lo que está pasando con esas niñas antes de decir más tonterías. Ahí hay un problema grave que hay que atender y que no se resuelve con estudios científicos hechos en los Estados Unidos. No sé dónde diablos. Ayer se logró un alto al fuego en la Franja de Gaza. Es un alto al fuego indefinido. Los palestinos dicen que es un triunfo suyo. Se permitirá el ingreso de mercancías, especialmente de elementos para la reconstrucción de la franja al sitio. Se le dará libertad de pesca a los palestinos en 6 millas hasta 6 millas de la costa. En fin, unos acuerdos sobre la base de que esto sea indefinido a propuesta de Egipto. Pararán los cohetes, es de lo que se trata, que esos pueblos vivan en paz y que se abra espacio para una negociación duradera y equitativa. Ya se descubrió cuál había sido el gran ataque a las FARC perpetrado desde las oficinas del famoso hacker. Y lo dicen y no se sonrojan, porque a uno no le sorprende que digan tonterías. Lo que lo sorprende es que las digan sin sonrojarse. Que la gran prueba que el ataque a las FARC fueron las fotografías en las que aparecen los miembros de las FARC paseando en catamarán con sus esposas o con sus amigas o con sus compañeras sentimentales. Esa es la gran prueba. No, por Dios,
ese hacker hizo cosas muy importantes desde el punto de vista del saboteo a esa farsa que hay en La Habana. Las fotografías. Entonces están investigando a quién le entregaron las fotografías y si vienen desde Andrómeda, porque esto, queridos amigos, es una inventiva que tiene feroz el fiscal general de la Nación contra el Centro Democrático y contra el Ejército de Colombia, en su parte más sensible, que es la inteligencia militar. Entonces ahora Andrómeda, generales listos para irse para la cárcel, coroneles también, y hasta ahora la prueba es terrible. Fueron los que consiguieron las fotografías de los guerrilleros de las FARC en un catamarán en Cuba. Dios mío, qué país tan poco serio es este. La salud, sin tutela no hay nada. Si no se ponen acciones de tutela, no reaccionan las EPS ante las peticiones de tratamientos o medicamentos para lo que se llaman las enfermedades no pos. Garzón contra la libreta militar. Estamos hablando de Garzón Lucho, que aquí siempre hay que distinguir. El nuevo ministro del Trabajo resolvió que para mejorar las condiciones del trabajo, los muchachos que no presten su servicio militar no tienen problema, porque los pueden contratar sin dificultad ninguna. Es decir, no es condición la libreta militar para que una empresa formal y seria le dé trabajo a un joven. De manera que los jóvenes remisos, los que se pasan por la faja el glorioso deber de prestar el servicio militar, ya no van a tener problema. Quedamos listos. Lo que uno se pregunta es quién podrá defendernos. ¿En qué queda el ejército de Colombia? ¿Va a ser solamente un ejército de soldados profesionales? Garzón no lo dice, pero él va presentando soluciones y propuestas, y es que entonces se amplía el mercado laboral, porque de esta manera muchos jóvenes accederán a él. Señor ministro, la cosa es al revés. El mercado laboral no se arregla por el lado de la oferta, hay que arreglarlo por el lado de la demanda. Más jóvenes pidiendo empleo no resuelven el problema del empleo. El problema del empleo lo resuelven más empresarios ofreciendo empleo, más oportunidades de trabajo. La cosa es como usted lo dice, solo que exactamente al revés, señor ministro. Se reunieron Putin y Poroshenko, los grandes jefes políticos de Rusia y de Ucrania, a discutir el tema de Ucrania del Este. Una reunión dura, una reunión tensa, pero al fin y al cabo civilizada, que puede abrir las puertas a una negociación duradera sobre el futuro de Ucrania y sobre la influencia que los grupos prorrusos están ejerciendo sobre esa región, que está prácticamente envuelta en una guerra de hecho no declarada. Y sigue también la guerra en Irak. Irak, recuerdan ustedes, el país que dejó el presidente Obama porque ya estaba cumplida su misión, está convertida en un absoluto infierno. Ayer estalló una bomba en Bagdad, dejando muchos muertos, y los kurdos están admitiendo que tienen poder para enfrentar a ISIS porque Irán les está dando las armas. Irak se está convirtiendo en una olla que va a explotar. Claro que con ISIS ya explotó parcialmente, pero ahora interviene Irán, va a intervenir todo el mundo, y los Estados Unidos, como siempre con Obama, no saben qué hacer. Ahora viene el tema de los cigarrillos electrónicos. Hay dos preocupaciones: que se le esté dando acceso a los cigarrillos electrónicos a los menores de edad y los problemas de la salud. No ha sido comprobado cuál es el efecto que sobre la salud de las personas que usan los cigarrillos y de las personas que están en los lugares donde se usan esos cigarrillos electrónicos puedan sufrir con ocasión de este sustituto del cigarrillo verdadero.
A propósito, las grandes firmas productoras de tabaco se están peleando este nuevo mercado, el de los cigarrillos electrónicos. En el Perú, 3.3 toneladas de cocaína incautadas. Iban en unos cargamentos de carbón con destino a Europa, con destino a Bélgica, 3.3 toneladas de cocaína. Parece que el Perú empieza a pelearnos la cabeza del tráfico de cocaína, sin perjuicio de que esos traficantes del Perú sean también colombianos. Y en Hoy en la Historia recordaremos las batallas de Platea y Micala en las guerras médicas, las guerras de los griegos por mantener su libertad frente a la invasión colosal, gigantesca en número, de los ejércitos de los persas, Platea y Micala. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la hora de la verdad. Muy buenos días. Bueno, hoy quiero comenzar mi intervención con una pregunta, a ver qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que se está negociando en La Habana? ¿La paz o una simple firma? Y lo pregunto porque para todos es obvio que para alcanzar la paz, pues en primer lugar deben cesar los ataques de las FARC y por consiguiente debe haber entrega o lo que ahora llaman dejación de armas, porque hemos pasado de lo que es entrega a dejación. Y eso no ocurrirá, por lo menos a corto plazo, porque así lo dijo el narcotraficante Andrés París desde La Habana. Dice, nadie ha planteado en las FARC, ni se lo hemos dicho al gobierno en ningún momento, que va a haber un solo momento de entrega de armas. Repetimos, dijo Andrés París, nadie va a tener la foto de la entrega de armas de las FARC. Y añadió que ese tema del desarme será un largo proceso que requerirá de garantías de la contraparte y transformaciones sociales y políticas por parte del gobierno. En otras palabras, y teniendo en cuenta lo que dijo Andrés París, habrá dejación de armas y cese de hostilidades por parte de la guerrilla a largo plazo y cuando lleguen al Congreso, es decir, cuando les garanticen que no cumplirán un solo día de cárcel. Él dijo, estas fueron sus palabras textuales, el proceso de transformación de la fuerza guerrillera en partido político es lo que va a producir la desaparición de las armas, no la entrega de las armas, dijo Andrés París desde La Habana. En definitiva, todo este show y todo este despliegue para llegar a una firma que no es la paz ni garantiza la paz. Ni es la paz ni garantiza la paz y bueno, en eso nos la pasamos, ¿no? Eso es pan de cada día. Es que paz con armas en la mano no es paz. Paz con armas es una guerra que tiene un poder potencial, pero que está viva. Recuerden ustedes cuando se hizo aquel proceso con las autodefensas ilegales, cómo se reunieron todas en un mismo sitio y cada uno de esos antiguos bandidos le iban entregando su fusil a Luis Carlos Restrepo, el alto comisionado para la paz, y eso se dio por miles y por miles y por miles. La señal de la paz es la entrega de las armas. Es obvio, ¿no? Paz sin entrega de armas no es paz. Miren ustedes, no cualquier tratado que haya puesto fin a una guerra, si lo primero que no se prevé en ese tratado es el tratamiento del ejército vencido y la entrega o la reducción o la limitación de sus armas. La cuestión de las armas es el tema número uno. Y tratándose de una guerra interna sin entrega de armas, no hay paz ni hay nada que se le parezca, Montserrat. Sí, a mí me da la sensación de que todo este show, insisto, es para llegar a una firma. Y una firma no garantiza la paz. Una firma va a ocupar titulares de prensa, fotografías, incluso puede dar para algún premio, ¿no? Pero a largo plazo o a corto plazo lo que se requiere es un cese de hostilidades, se requiere que el grupo narcoterrorista deje de atacar
y dejen sus armas. Pero lo que dijo Andrés París es más complejo. Él insiste en que tienen que ser un grupo político, en que eso es a largo plazo. Me da la sensación de que están manejando tiempos muy diferentes la guerrilla y el gobierno. Están manejando tiempos y espacios y conceptos. Es que si el gobierno habla de paz, tiene que hablar de recibir las armas de los bandidos que se declaran en paz y se convierten en ciudadanos normales. Si los bandidos dicen, no señor, yo no entrego las armas, ni se lo sueñe, yo me quedo con las armas en la mano, pues no está consiguiendo nada. De manera que este tema de Andrés París, Montserrat, salvo que usted tenga mejor opinión, este tema de las armas debía ponerse de primero en la lista de las preocupaciones sobre la paz. Definan eso, ¿van a entregar las armas o no las van a entregar? Si no las van a entregar, no hay nada de qué hablar. Y a propósito, no fue ese el tema sobre el que se fue a asesorar a La Habana el general Flores. Claro. Ese fue, ¿no? Sí, ese fue. Es un buen punto. Sí, sí. Claro. Entonces que el general Flores le cuente al país en qué paró su asesoría. Si su asesoría tiene por respuesta las declaraciones de Andrés París en las que dice no vamos a entregar las armas, no nos vamos a reunir para entregar las armas, entre otras cosas, Montserrat, porque no se pueden reunir, porque es imposible que se reúnan, de manera Montserrat, que la situación es esta y Andrés París ha puesto el dedo en la llaga. No habrá entrega de armas, eso significa no habrá paz.